Hola y bienvenidos. Somos de la Escuela Universidad de Colima del Bachillerato 5. Este trabajo es de la materia adoptativa número 2, Programación 1, impartida por el profesor Clemente Arreola Rodríguez. Y nuestros integrantes del equipo son Ashley Guerrero, Ana Mejía, Miguel Zaragoza y Noemí García. Los temas que se verán durante este video son los siguientes: estructura básica de un programa, la sentencia if, la sentencia doble que es if-else, ciclo for, ciclo while, ciclo do while, diagrama de flujo, también conocido como DFD, donde veremos su concepto, su simbología y un ejemplo al respecto. Comencemos con la estructura básica o general de un programa, es decir, el pseudocódigo. Vamos a comenzar escribiendo las librerías de IOStream, la cual va a permitir entrada y salida de datos. Es decir, es un medio para poder interactuar el programa con el usuario. Después utilizaremos la función de Using Namespace, std, y al final punto y coma. Esta función es la que nos permitirá usar las funciones de code y sin para poder ingresar y mostrar datos en pantalla. Ahora escribiremos inMain, abrimos paréntesis y abrimos llaves. InMain es la función principal del programa, es decir, dentro de InMain, o sea, entre de las llaves va todo el proceso del programa que vamos a realizar. Por último, una línea antes de la llave que cierra InMain. Pondremos return 0 y seguido punto y coma. Aquí estamos indicando que el programa finalizó correctamente, o sea que ha llegado a su conclusión. Recordar siempre que después de cada indicación que le demos al programa, cerrar con punto y coma. La sentencia if simple. Un if de tipo simple en programación se utiliza para evaluar una expresión condicional. Si se cumple la condición, es decir, que es verdadera, ejecutará un bloque de código. Pondremos un ejemplo. Una vez estando en el programa y escrita la estructura básica, vamos a crear una variable de tipo entero, con el nombre de edad, con la que se va a inicializar en 0. En la siguiente línea escribiremos un code, donde mostraremos al usuario digite su edad y ponemos un endline para crear un salto de línea. En la siguiente línea crearemos un sin y seguido ponemos la variable donde se guardará el número digitado. En este caso ponemos la variable edad y punto y coma. A continuación vamos a poner la sentencia simple de if. Así que escribiremos la palabra if y entre paréntesis vamos a poner la condición que se tiene que cumplir para que se ejecute la instrucción. Así que dentro del paréntesis pondremos la variable edad mayor o igual y el número 18. Salimos del paréntesis y abrimos llaves. Y dentro de las llaves pondremos la instrucción que se realizará si se cumple la función. Así que le pondremos un code y entre comillas pondremos es mayor de edad y listo. Vamos a explicarlo rápidamente. Supongamos que el usuario digita el número 18. Se guardará en la variable edad, después irá con la sentencia if. Aquí dice, si edad, o sea 18, es igual o mayor que 18, entonces se va a ejecutar la instrucción de imprimir eres mayor de edad. En caso que sea un número menor a 18, no entrará el condicional if y simplemente va a continuar y terminará el programa. Ahora vamos a ejecutarlo. Nos pide que ingresemos nuestra edad, digitamos el número 20 y presionamos Enter. Y como ven, nos mostró el mensaje eres mayor de edad, lo que significa que entró al condicional if. Pero bien, vamos a volver a ejecutar al programa con un número menor que 18. Ahora ingresemos el número 15 y como ven no entró al condicional if y simplemente terminó el programa y listo, así funciona el condicional. La sentencia doble de if y else. Un condicional if-else es una estructura que nos posibilita definir las acciones que se deben llevar a cabo si se cumple cierta condición y también determinar las acciones que se deben ejecutar en caso de que no se cumpla. Vayamos con el ejemplo en el programa. Vamos a tomar como ejemplo el ejercicio anterior de if simple. Una vez la estructura básica, vamos a crear una variable de tipo entero con el nombre de edad con la que se va a inicializar en 0. En la
siguiente línea escribiremos un code, donde mostraremos al usuario, digite su edad y ponemos un headline para crear un salto en línea. En la siguiente línea crearemos un sin y seguido ponemos la variable donde se guardará el número digitado por el usuario. En este caso ponemos la variable edad y punto y coma. Así que escribimos la palabra if y entre paréntesis vamos a poner la condición que se tiene que cumplir para que se ejecute la instrucción. Así que dentro del paréntesis pondremos la variable edad mayor o igual y el número 18. Salimos del paréntesis y abrimos llaves. Y dentro de las llaves pondremos la instrucción que se realizará si se cumple la función. Así que le pondremos un code y entre comillas ponemos es mayor de edad. Salimos de las llaves de if y ahora pondremos la palabra else, que se da a entender como de lo contrario y abrimos llaves. Dentro de las llaves pondremos la instrucción que se ejecutará. En este caso ponemos un code y entre comillas ponemos no eres mayor de edad y listo. Vamos a explicarlo rápidamente. Supongamos que el usuario digita el número 17, se guardará en la variable edad, después irá con la sentencia if, aquí dice, si edad o sea 17 es igual o mayor que 18, entonces se va a ejecutar la instrucción de imprimir eres mayor de edad. Pero edad no es igual o mayor que 18. Entonces el programa continuará y ejecutará la segunda instrucción que es else, que en este caso imprimirá que no eres mayor de edad y finalizará correctamente el programa, así que vamos a ejecutarlo. Nos pide que ingresemos nuestra edad, digitemos el número 15 y presionamos Enter. Y como ven, nos mostró el mensaje no eres mayor de edad, lo que significa que no entró a la primera condición de if, sino que entró a la sentencia else y así finalizando el programa. Y así es como funciona la sentencia if y else. Ciclo for. Un ciclo for es una estructura de control iterativa que nos permite ejecutar de manera repetitiva un bloque de instrucciones, conociendo previamente un valor de inicio, un tamaño de paso y un valor final para el ciclo. Pasaremos al programa para ver algún ejemplo. Un ciclo for se conforma por 3 elementos, una expresión. Normalmente aquí se utiliza para iniciar el iterador. Después se coloca la expresión lógica que debe de cumplirse. Cuando se cumpla se termina el bucle. Y por último, una expresión número 2. Aquí normalmente se utiliza para incrementar el iterador y abajo ponemos el conjunto de instrucciones. Una vez dicho vamos a hacer un programa que imprima los números del 1 al 10. Creamos una variable de tipo entero, le ponemos un nombre, en este caso le pondremos la letra I del iterador, punto y coma. En otra línea vamos a crear el ciclo for. Escribimos la palabra for y los paréntesis. Nos situamos dentro de los paréntesis y pondremos una variable I. Y después a iniciar en 1, punto y coma, pondremos que I sea igual o menor a 10. Esto quiere decir que el bucle va a parar hasta que I sea igual o menor a 10. O sea que 10 veces se va a repetir el bucle. Después ponemos que el iterador incremente de 1 en 1 colocando I más. Dentro de las llaves colocaremos qué instrucción queremos que se repita. En este caso vamos a poner un code donde nos imprima la variable I. Vamos a explicarlo rápidamente. Se creó una variable entero con el nombre de I, después el programa ingresa al ciclo for, donde se le dará instrucciones de que I es igual a 1. Ahora este programa se va a repetir siempre y cuando I sea menor o igual a 10. Y por último, cada vez que se repita se estará incrementando la variable I 1 más 1. Y así sucesivamente va a repetirse hasta que I sea igual o mayor a 10. Se va a destruir el bucle, vamos a ejecutar el programa. Y como vemos, se ha escrito la numeración del 1 hasta el 10, gracias al ciclo for. Y bien, esto es como funciona el ciclo for.
Los ciclos while son también una estructura cíclica que nos permite ejecutar una o varias líneas de código de manera repetitiva sin necesidad de tener un valor inicial e incluso a veces sin siquiera conocer cuándo se va a dar el valor final que esperamos. Los ciclos while no dependen directamente de valores numéricos, sino de valores booleanos, es decir, su ejecución depende del valor de verdad de una condición dada, verdadera o falsa. Nada más. Veamos un ejemplo. Un bucle son un conjunto de instrucciones que se van a repetir siempre y cuando se cumpla una expresión lógica. Dicho esto, vamos a crear el mismo ejercicio para que me imprima los números del 1 al 10. Creamos una variable de tipo entero, con el nombre de i, de iterador, donde la vamos a inicializar el 1. Y bien, escribiremos el ciclo while y dentro de los paréntesis escribimos lo siguiente. Mientras que i sea menor o igual a 10, quiero que haga lo siguiente. Pondremos un quote y colocaremos la letra i, es decir, que imprima la variable i. Colocamos un salto de línea y listo. Pero falta algo. Necesitamos que i vaya en aumento, porque si la variable i no aumenta, el programa nunca va a terminar el bucle. Así que debajo colocaremos i más más. Esto quiere decir que i va a ir aumentando de 1 en 1. Y listo, vamos a ejecutar el programa. Como ven, el programa ha impreso los números del 1 al 10, gracias al ciclo while. Y así funciona el ciclo while. El ciclo do while. El ciclo do while es parecido al ciclo while. Sin embargo, el ciclo do while nos permite añadir cierta ventaja adicional. Y esta consiste que nos da la posibilidad de ejecutar primero el bloque de instrucciones antes de evaluar la condición necesaria. De este modo, los ciclos de do while son más efectivos para algunas situaciones específicas. Ahora pasaremos al ejemplo. El ciclo do while es algo similar como el while. La diferencia es que el do while al menos se va a ejecutar una vez el conjunto de instrucciones y después va a leer la expresión lógica. Crearemos el ejercicio de imprimir los números del 1 al 10. Creamos una variable de tipo entero con el nombre de i, de iterador, donde la vamos a inicializar el 1. Y bien, escribiremos do, abrimos llaves y dentro de ello vamos a escribir las instrucciones. Vamos a poner que imprima la variable i, así que ponemos quote y seguido la variable i. Ponemos salto de línea y ahora tenemos que hacer el i aumente de 1 en 1, escribiendo i más más. Esto hará que el valor de i aumente de 1 en 1. Después de las llaves ponemos la palabra while y ponemos paréntesis. Dentro de los paréntesis colocaremos cuál será la expresión que se tiene que cumplir para que se repita el ciclo. Así que pondremos dentro del paréntesis que el ciclo se va a repetir siempre y cuando i sea menor o igual a 10. Después ponemos punto y coma después del paréntesis y listo. Ya está el programa. Ahora lo vamos a ejecutar. Y listo. Como ven, ya tenemos impreso los números del 1 al 10, gracias al ciclo do while. Y así es como funciona el ciclo do while. Un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Los diagramas de flujo emplean figuras para mejor visualización y comprender el proceso paso a paso. La simbología de las figuras. La primera figura indica el comienzo y el fin del flujo o programa. Es decir, tiene que existir una figura de estas al inicio del programa y una al final. La segunda figura indica los procesos, es decir, todas las actividades que se realizarán, por ejemplo, operaciones aritméticas, declaraciones de variables, etc. La tercera figura indica una decisión,
Esta función nos permite analizar una situación con base en los valores verdadero o falso. La cuarta figura son las flechas, que indican el orden en el que se va ejecutando el programa, ya sea de arriba hacia abajo o también de izquierda a derecha. La quinta figura, la impresión, es decir, aquí lo que se escriba es lo que se pondrá o imprimirá en la pantalla. La sexta figura indica el escáner, es decir, aquí es donde leerá todos los datos ingresados por el usuario y los enviará al programa, impresora, ordenador, etc. Dicho esto, ahora vamos a realizar un ejercicio sencillo para mejor entendimiento. El ejercicio que vamos a realizar será la resta de dos números, pero primero necesitamos analizar el problema, es decir, tenemos que pensar qué se necesita para hacer la resta de dos números. Primero necesitamos dos números reales, los números que el usuario tendrá que digitar en el programa para hacer dicha suma. Necesitamos dos variables de entrada, es decir, una variable para el primer número real que ingresará el usuario y que le pondremos como variable A, y una variable B que será para el segundo número real digitado por el usuario. Tenemos una variable alfanúmera con el nombre de C, en la cual la variable donde se guardará la operación que vamos a realizar. Es decir, que C va a ser igual que A menos B. Comenzaremos construyendo el flujo. Primero comenzaremos escribiendo la figura del inicio del programa. Segundo, tenemos que poner la figura de imprimir, es decir, decirle al usuario que ingrese dos números. Hay que tener en cuenta que tenemos que poner el texto a mostrar entre comillas. Tercero, tenemos que colocar la figura leer, es decir, la figura que ingresa los datos al programa. Así que colocaremos aquí la variable A y la variable B, para que el primer número se guarde en A y el segundo número en la variable B. Cuarto paso, se coloca la figura de la actividad u operación, en este caso pondremos que C es igual a menos B. Quinto paso, colocar la figura de imprimir, esto lo hacemos para dar a conocer el resultado de la operación, así que entre comillas ponemos el resultado es y un espacio y después ponemos la variable C. Finalmente colocaremos la figura que da fin al proceso del programa y listo. Este es un ejemplo sencillo cómo se estimula un diagrama de flujo.